que el Señor los bendiga. Buenas noches. Estamos una vez más aquí a través de estos medios para alabar al Señor, para poder compartir juntos un tiempo de alabanza y meditación. Y agradecidos al Señor por un día más de vida. Agradecido también al Señor por poder estar aquí ya en Barcelona y porque me ha guardado durante el tiempo que estuve allá. Aunque también recordar de siempre orar por nuestros hermanos y por nuestros familiares que viven en otros países, por las situaciones que también están atravesando. Y bueno, aquí también agradecidos porque se sabe que, bueno, conocemos y damos gracias a Dios por los medios que uno se va enterando de la situación de cada hermano. Y vemos que Dios ha estado guardando siempre y cuidando siempre de su iglesia, y es una alegría enorme poder saber que seguimos con la bendición de Dios, que cada uno de ustedes está mejor, que los que están enfermos se van recuperando, y es bueno, ¿no? Así que tenemos motivos para dar gracias a Dios. Así que sea esta tarde o esta noche un tiempo de alabanza y de adoración para el Señor. Así que vamos a tener este tiempo de alabanza donde escucharemos unos cánticos guiados por nuestras hermanas, y luego pasaremos a una pequeña meditación que el Señor donde el Señor nos guíe, donde el Señor nos llame a hacer las cosas conforme a su voluntad. Así que sin más os dejo con ese tiempo de alabanza y de adoración, y que podamos disfrutarlo, ¿no? También y podamos tomar ese tiempo para cada uno de nosotros, y que nuestro corazón esté dispuesto en todas las cosas, tanto en las alabanzas como en la meditación. Un abrazo y que el Señor los bendiga. Así que ya pronto empiezan los cultos dominicales también, y también seguro entre semana nos veremos algún día. Así que un abrazo enorme para todos, con la alegría de poder volver a estar aquí. Que Dios os bendiga. Adorando frente al mar de Cristo.
Estamos por aquí para compartir la palabra del Señor y vamos a leer en su palabra en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, donde podemos leer una porción corta que dice: estad siempre gozosos. Un llamado a que haya alegría, a que haya algo de confortabilidad en cada una de nuestras vidas, hermanos. Seguro que en este tiempo y dadas los momentos actuales que el mundo entero atraviesa, que la sociedad entera está pasando, son sin lugar a dudas momentos complicados que no deja ajena a la iglesia. La iglesia también está sufriendo muchas cosas también a nivel personal y a nivel también general como iglesia, el hecho de dejar muchas veces de congregarnos, pero a Dios gracias por estos medios también, pero se ve afectado, ¿no?, en estos tiempos y en realidad poniéndonos o basándonos en las circunstancias particulares de cada uno, que no solamente uno, ¿no?, son muchos los hermanos, hermanas que hemos pasado momentos difíciles, y seguro que en general todos hemos pasado momentos difíciles de una o de otra índole, pero nos vemos afectados por muchas cosas. Y el Señor nos invita a que en ello, nos llama, mejor dicho, nos exhorta a que en medio de estos momentos difíciles haya alegría, haya regocijo, haya gozo en cada uno de nuestros corazones. Y uno se pone a pensar y uno se dice: ¿por qué muchas veces no afronto, no llego a ser tal cual tú, oh Dios, me dices, tú, Señor, me manifiestas? Y es que muchas veces nos quedamos a medias de poder llegar a experimentar todo lo que Dios quiere. Y que el Señor nos ayude a tener siempre un corazón dispuesto, siempre un corazón atento para poder llegar a percibir, a ser capaces de recibir aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque ese gozo viene confortado por la paz que da Dios, por esa seguridad que te brinda el Señor, por esa garantía de que Él está al control, de que Él está al mando. Por ello Pablo empieza en este versículo diciendo: estad siempre, empieza y manifiesta en este versículo: estad siempre gozosos. Y en realidad no hay circunstancia que podamos atravesar que apague el gozo que Dios pone en nuestros corazones, o no tendría que haber una circunstancia en la que este gozo se vea menguado, se vea apagado, porque en realidad Dios te lo da, Dios nos lo da. Y hay momentos que podemos quitárnoslo, que podemos rechazar este gozo, sin lugar a duda. Y David incluso lo manifiesta en ese anhelo de volver al gozo de la salvación, diciendo: Señor, vuélveme al gozo de tu salvación. Y es cuando había pecado, cuando se había apartado de Dios. Y qué bueno es que tú y yo anhelemos ese gozo siempre. Y Pablo en general, en nuestra porción, habla de nuestra relación con el Señor. Y llama al creyente a estar bien con Dios siempre. Por ello vemos que es de suma importancia para la iglesia en general estas exhortaciones. ¿Y cómo podríamos hacer para evitar que ese gozo disminuya? Para ello su palabra nos muestra una serie de ejemplos en el que nos invita a estar siempre gozosos, iniciando con nuestra porción misma, porque es algo que realmente beneficia de gran manera, de forma abundante, de tu vida y mi vida, llenándolas de bendición. Por tanto, también en Filipenses dice: regocijaos en el Señor siempre. Y dice: de nuevo os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Manifestando un regocijo de forma constante en la vida de cada uno de nosotros. Y evidentemente
Habrán circunstancias en las que este gozo se quiera ver menguado. Por ello el Señor dice, de nuevo os digo, es como que va a hacer falta que me lo digas otra vez, Señor. Regocijaos. Pedro dice en su carta, al grado en el que comparten los padecimientos con Cristo, continúen regocijándose. Enumera, si quieres, pon una lista de cuántos momentos difíciles, pero continúa regocijándote, dice Pedro. Por lo cual, lo que vemos es una serie de versículos que nos llaman, una serie de instrucciones que nos llaman a permanecer siempre en medio de estos momentos de dificultad, a creer en la palabra de Dios, a regocijarnos. Porque sin lugar a duda que habrá momentos de dificultad y el Señor nos llama también a compartir los momentos tristes con nuestros hermanos. Dice en Romanos 12:15, regocijaos con los que se regocijan, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y esto es sin lugar a duda algo que tenemos que hacer, poder compartir con los hermanos, porque cuando un miembro del cuerpo se duele, los demás lo notan. Los demás miembros lo notan y qué bueno es poder estar los unos para con nosotros. Pero te podrás preguntar, ¿cómo puedo estar triste y a la vez gozoso? ¿Cómo puedo estar en un momento de dificultad y a la vez regocijando? Pablo también en su carta a los Corintios, mostrando claridad también sobre este tema, dice en el capítulo 6, versículo 10, tristes, pero siempre regocijándose. Todos podemos, sin lugar a duda, recordar historias, pasajes en los que hermanos, hermanas, la iglesia en general ha pasado por momentos de dificultad, pero que a la vez manifestaban ese gozo, esa alegría, esa confianza en el Señor. Pablo y Silas, un claro ejemplo, mientras estaban encarcelados, cantaban y adoraban a Dios como si estuvieran libres, como si no hubiera nada que les impidiera, como que había alegría constante en su corazón independientemente del lugar donde estaban. Ellos no veían los abarrotes, ellos no veían el lugar en el que estaban encerrados, ellos veían y permanecían siempre en la presencia de Dios, y es la presencia de Dios lo que te da gozo, lo que nos brinda alegría y felicidad. No era una situación que invitaba a ello, si lo miras desde cualquier perspectiva, pero ellos no miraban esa perspectiva, ellos miraban a Dios. Y que Dios nos ayude, que el Señor nos lleve a tener en cuenta siempre esto en nuestras vidas. La palabra regocijaos era una palabra común en la iglesia primitiva, y las circunstancias no siempre eran las mejores, pero siempre la utilizaban y la hacían propias para ellos mismos. Incluso las bienaventuranzas la manifiestan ese regocijo, esa invitación a que haya gozo en los corazones. Bienaventurado cuando estáis insultados, cuando seáis insultados y perseguidos, y se digan todo tipo de maldad contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y estad gozosos. Lucas 6:22, bienaventurados si sois los hombres, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan y os expulsen y os insulten y os digan maldad de vosotros a causa del Hijo del Hombre. Alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Regocijaos. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando uno se pone a mirar estas cosas, se da cuenta digamos, de la dificultad, a veces de la situación que uno puede llegar a transmitir, o puede llegar a experimentar, pero a la vez de lo que puede llegar a transmitir, o puede llegar a mostrar en medio de ella, que es tu confianza en Dios. Y es aquello que el Señor nos manda, a tener un gozo incondicional, a tener un gozo pese a cualquier circunstancia. Pablo en Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El problema nunca se muestra
mayor, sino al contrario, el regocijo. Para Pablo era mayor el regocijo, y lo menciona, pese a todos los padecimientos. Da igual lo que padezco por vosotros, dice. Yo cumplo lo que el Señor ha puesto en mí. Lo dice Pablo, un hombre que sufrió bastantes cosas, aflicciones de propia, digamos, en su propio cuerpo, no solamente en situaciones que a veces te hacen pensar o algo, sino incluso sufriendo de forma física, pero nada de ello le llegó a pensar en algo distinto a ese gozo que llegaba a su corazón a causa de que muchos lleguen a conocer a Dios. Cabría preguntarnos nosotros mismos, ¿cuánto y cuándo nos regocijamos nosotros? Y cada uno conoce y sabe la respuesta, y por lo tanto cabría decirnos también que Dios nos ayude, que nuestro gozo, para que nuestro gozo sea constante, no solamente con los momentos buenos, no solamente cuando todo es favorable. Ojalá seamos capaces de serlo en los diferentes momentos que hemos de atravesar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la capacidad de poder buscarle, de poder encontrar en todo aquello que Dios brinda a su iglesia. Porque evidentemente este gozo no es algo natural, no es algo del hombre. Este gozo es dado por Dios mismo. Dice el salmista 32:11, nuestro gozo debe ser inefable. Nuestro gozo es un fruto del Espíritu Santo. Dice en Gálatas 5, fruto del Espíritu es amor. Y luego que dice gozo. Romanos 14, el reino está constituido por el gozo en el Espíritu Santo. Así que, teniendo estas pautas, teniendo esto, no hay mérito, no hay nada propio en ti y en mí. Es todo dado por Dios. Es el fruto del Espíritu Santo, es la obra de Dios en la vida de un hombre, es la obra del Espíritu Santo en medio de cualquier circunstancia. Por lo tanto, también es necesario saber que si bien es cierto que es dado por el Señor, nuestra voluntad va ligada a ese don de Dios. Tu voluntad y la mía van ligadas a poder experimentar y poder manifestar ese gozo, por lo cual demanda una decisión del hombre. Es ahí donde se ve esa confianza que tú y yo debemos de tener en Dios siempre, que tú y yo debemos manifestar de que Dios tiene el control de todo. Esa confianza en nuestro Dios y Salvador, en aquel que ha rescatado tu vida, en aquel que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El gozo es algo que lo da el Señor. Porque evidentemente por nosotros mismos no sería lógico que estemos gozosos siempre. Pero cuando confiamos en Dios y tenemos la certeza de que Dios está al mando, de que Dios está al control de todo, hay una confianza plena y por lo cual se llega a producir ese gozo en tu corazón y el mío. Ese gozo que a veces muchos quizá puedan ver y decir, ¿por qué está así? Y es porque Dios habita en tu corazón, es porque Dios habita en nuestros corazones. En 2 de Crónicas 7:10 dice, manifestando acerca de dónde proviene ese gozo, de quién es el que hace producir ese gozo. En el día 23 del mes séptimo, Él envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que el Señor había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Este sería el origen de nuestro gozo, la bondad, el buen hacer de Dios para tu vida y para con mi vida. El gozo viene producido por Dios. Salmos 28:7. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y con mi cántico le alabaré.
El Salmo 71:23, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. La fuente de tu gozo es el Señor. Y también se muestra como nuestra fortaleza. La fuente de nuestro gozo es Dios mismo. Es aquel quien ha hecho la primera obra para que tú y yo podamos hoy en día estar aquí, para que tú y yo podamos escuchar su palabra, para que tú y yo podamos experimentar la gracia de Dios. Jeremías 8:10 dice acerca de esa fortaleza: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es ahí cuando tú y yo nos volvemos fuertes. Cuando tú y yo comenzamos a ver los problemas de una manera diferente. Cuando tu vida y mi vida ya no se tambalea por momentos difíciles que a veces nos toca pasar. Porque hay confianza en el Señor. Y que el Señor nos ayude a ello. Porque nosotros muchas veces decaemos, muchas veces vemos mayor el problema que la solución. Y es ahí donde Dios interviene. Y es ahí donde la iglesia tiene que confiar plenamente en el Señor. Lucas 2:10 dice: no temáis, he aquí, traigo buenas nuevas de gran gozo. Se anunciaba la llegada del Señor, por lo cual es Él quien trae gozo para tu vida y para mi vida. Es aquel que trae gozo a tu vida si es la primera vez que escuchas la palabra de Dios. Acércate a Él porque Él tiene gozo, alegría, regocijo, solución para tus problemas. La primera, para que tú tengas vida eterna, para que tengas perdón de pecados, para que tengas sanidad. Ese es el Dios de quien se dice, anunciándose un Salvador. Y aquí no temáis, traigo buenas nuevas de gran gozo. El mayor gozo para tu vida y mi vida es que experimentes el amor de Dios en tu corazón. Y lo siguiente a lo que se nos puede mencionar también a nosotros, en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido, completo. Y esto es algo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, para que tú y yo tengamos suficientes motivos para que haya regocijo en tu vida y en mi vida. Salvación, perdón, misericordia, gracia de Dios para el hombre. ¿Qué soy yo, Señor, para que tengas de mí misericordia? Pero ahí está el amor de Dios brindándose a tu vida y a mi vida. Dios ha dispuesto todo lo que tú y yo necesitamos, por lo cual no importa qué nos ha tocado pasar. Tiene que haber regocijo en nuestras vidas. Así ha sido enseñado desde la iglesia en sus orígenes. Y que el Señor nos ayude a poder también hacerlo nosotros. Por lo cual es una invitación grande y certera a estar siempre regocijándonos en medio de cualquier circunstancia. Primera de Tesalonicenses 3:9, el mismo libro de nuestra porción, dice: ¿qué gratitud podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con el que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios. Alegría por su iglesia, alegría por ver a muchos creer, a muchos crecer en los caminos del Señor. Gozo en poder estar en comunión con la iglesia, manifiesta Pablo. Por lo tanto, también señalar el gozo cuando se predica a Cristo. Hay un gozo especial cuando se predica, y Pablo lo manifiesta, dice: Cristo es predicado y en esto me gozo. Cristo es anunciado y en esto hay regocijo para mi vida, para tu vida, por lo cual creo que hay más motivos suficientes para que tú y yo podamos estar agradecidos y regocijados siempre en el Señor. Evidente en estos tiempos no es el estado que digamos deseamos en pasar, ¿no? Muchos quisiéramos estar en diferentes circunstancias, quizá, unos mejores que otros, pero ahí está la gracia de Dios sosteniendo nuestra vida
Ahí está la gracia de Dios brindando cada una de las cosas que necesitamos. Y que el Señor bendiga a su iglesia, que el Señor permita que no haya sentimientos que oponga a ese gozo, porque lo que a veces nos impide, sin lugar a dudas, estar gozoso, son sentimientos. Son situaciones que nos llevan a experimentar cosas que a veces quieren apagar ese gozo. Es decir, un sentimiento que nos impide sentir ese regocijo, un sentimiento sobre otro. Pero nuestros sentimientos pueden ser controlados. Lo mostró Esteban cuando estaba siendo apedreado. ¿Qué es lo primero que podría venirse a una mente, a un hombre cuando atraviesa tal cosa? Seguro que muchas cosas. Pero Esteban manifiesta un dominio sobre esos sentimientos, manifestando algo mayor, sintiendo amor por sus hermanos, sintiendo amor por el pueblo, pidiendo a Dios que no les tenga en cuenta ese pecado. ¿Cuántos haríamos eso? Creo que en mi caso me sería complicado. Pero ojalá Dios tenga misericordia, me ayude, porque lo primero que a veces viene a nuestra vida, a nuestros pensamientos, son cosas totalmente a veces diferentes. Y qué bueno es conocer la verdad, es decirle, Señor, ayúdame a controlar todo aquello que no quieres que haga, sino aquello que tú quieres que yo sienta, que yo muestre, Señor. Pablo también lo mostró siendo atacado sin misericordia, siendo incluso maltratado también, mostrando ese dominio sobre los sentimientos que a veces pueden llegar a darse en situaciones como las que atravesaron estos hombres. Pero lo único que les importaba era que muchos lleguen a conocer a Dios, que la palabra de Dios sea predicada. Eso era su gozo. En los concilios dice que salían regocijándose cuando eran acusados. Y el mismo Señor Jesús pidiendo perdón por aquellos que lo llevaron a la cruz. Porque en realidad nuestros sentimientos pueden ser controlados. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Por el conocimiento de la verdad que Dios cada día manifiesta a su iglesia. Porque es a partir de la verdad que uno puede experimentar ese gozo dado por Dios. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos brinde la capacidad, el entendimiento, la sabiduría, el don de poder experimentar ese gozo y que no haya circunstancia, no haya momento que apague ese gozo que Dios pone en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude y que bendiga en gran manera nuestras vidas. Hermanos, creo que es algo que muchas veces, al menos en mí, ha pasado y que el Señor nos ayude a poder experimentar siempre ese gozo y esa alegría que solamente Él nos puede brindar. Una alegría y poder estar aquí, gratitud a Dios por poder compartir una vez más su palabra y deseando que Dios bendiga cada una de nuestras vidas. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.